Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Boluda Podcast, donde en esta temporada hemos estado hablando de algunos autores y maestros espirituales, líderes de pensamiento que han influenciado nuestra manera de ver la vida y la manera de entender nuestro propósito y demás. Y el día de hoy ha llegado el turno de la maestra Carolyn Miss. Y nos vamos a concentrar más que nada en su obra Los Contratos Sagrados o Sacred Contracts, por lo cual vamos a hablar acerca de este término o de este concepto de de los contratos sagrados, que son estos acuerdos que hacemos antes de nacer, que determinan nuestras experiencias, nuestros retos y nuestros aprendizajes en esta vida. Y otro concepto también muy importante del que vamos a platicar es acerca de los arquetipos, una parte muy importante de este libro, que como ella los describe es como estas energías universales que están dentro de nosotros y que nos guían en la forma en la que actuamos, accionamos, reaccionamos y demás. Así que si en algún momento de su vida o de nuestras vidas nos hemos preguntado por qué estas situaciones ocurren en mi vida, por qué se repiten, qué significan, cuál es el propósito de ellas, qué significan las señales que de repente aparecen en mi vida y cómo puedo cambiar mis patrones, este capítulo es para ustedes, para nosotros. Y así que empecemos, platiquemos acerca de estos contratos sagrados que nos pueden ayudar a vivir la vida desde un lugar de más claridad, autenticidad y propósito. ¿Cómo estás, mi querido Mero? Muy bien, muy bien. A mí este libro me encanta. Yo lo recomiendo muchísimo a toda la gente con la que hablo en realidad, porque es un libro que da muchas distinciones, ¿no? Creo que en la vida de todo el mundo llega un momento en el que tarde o temprano va a empezar a darse cuenta del mito en el que vive, ¿no? O sea, Carl Jung decía, todo hombre vive en un mito, nada más que no todos saben cuál es, ¿no? O sea, cuál es el mito de su vida. Y permitirnos saber eso nos abre posibilidades, nos abre potencialidades que no sabemos que están ahí, le empieza a dar lógica, le empieza a dar sentido y propósito a nuestras vivencias. Nos da como un framework en donde podemos eh, darle un significado a todo lo que sucede en nuestra vida. Y cuando entras a esta perspectiva de que todo estaba escrito, todo estaba decidido, de que hubo un momento en donde dije, yo quiero, para esta persona, para este Homero, yo soy el voluntario, ¿no? Todo empieza a tomar otro sentido porque te empodera. En vez de ponerte como víctima de las circunstancias, ahí varado, perdido en un mar inmenso de nada significa nada, todo es relativo, la dictadura del relativismo, como decía Ratzinger, eh, to- le das una vuelta. Y ahora todo empieza a hacer sentido porque todo está pasando en el momento indicado, todo tiene un propósito, todo está en pos de un orden exquisito, aunque no sepas cuál es. ¿Sí me explico? Que aunque sea un misterio, empieza a darte esas afirmaciones de que estás en el camino correcto. Y esto empodera muchísimo. Sí, la verdad es que yo había escuchado muchísimo a Carolyn Miss, pero no había tenido contacto directo con el libro. Había tenido Ujú, contacto con su trabajo, con sus enseñanzas, sobre todo con todo lo relativo a los arquetipos. Pero la verdad es que es un libro que a mí también me encantó y te lo comentaba antes de empezar a grabar este episodio. Bueno, lo escuchaba y era así como una lluvia de distinciones y una lluvia ujú, de veintes que caían y decía, ¡wow! Y entonces también empiezas a ver la vida de otra manera y empiezas a ujú. ver la vida no de, ay, todo lo que a mí me pasa y esto que me pasó y esta persona lo que me hizo, sino que dices, ah, ok, como dices tú, esto es parte eh, de este, de este contrato, ¿no? De este contrato sagrado, de este contrato divino. Entonces, la verdad es que a mí el libro me gustó y me gustó muchísimo todas las distinciones, me encantaron los ejercicios y demás. Y bueno, pues empecemos hablando de, como dices tú, qué son estos contratos sagrados, ¿no? Que Ujú, dice Carol Me son estos contratos, dice, es como un contrato, evidentemente no escrito, sino un contrato que sucede a nivel espiritual. ujú, Es un acuerdo que sucede antes de que nazcamos y lo que me encantó es esta cosa de, bueno, es que ya todo está escrito, ¿no? Desde antes de llegar aquí ya está el contrato de, bueno,
quién va a ser mi papá, quién va a ser mi mamá, quién va a ser mi hermano, quiénes van a ser mis amigos, quiénes van a ser mis parejas, quiénes van, etcétera, ¿no? Y me encanta cómo lo cuenta y cómo cuenta cómo se va orquestando todo esto de, bueno, a ver, como dices tú, yo voy a ser este Homero en esta vida o yo voy a ser esta Amy en esta vida, pero bueno, antes de eso, a ver, ¿quién va a venir? Y a ver, ¿quién quiere venir a firmar? ¿Quién va a ser su papá, ¿no? ¿Quién va a venir a firmar? ¿Quién va a ser su mamá? ¿O quién va a venir a firmar? ¿Quién es su hermano, su hermana y demás? Y cómo se va orquestando todo, dice, para que, pues, 20 30 años antes llegue su papá aquí, Ujú, 24 años antes llegue su mamá aquí, para que todos los elementos se vayan juntando, para que cuando yo llegue aquí ya esté como pues ya esté puestas las bases para este caminito, ¿no? Y, y me encanta porque dice, muchas veces nosotros hablamos, y ahorita mencionaste el propósito, muchas veces decimos, bueno, es que ¿cuál es mi propósito en esta vida? Y ella dice, sobre todo en este mundo, en este mundo y en estos tiempos, creemos que nuestro propósito está basado en el hacer, hacer, hacer y en el tener, mm, tener, tener. Y ella dice, nuestro propósito realmente es vivir este contrato que ya ujú. tenemos, venir a vivir este contrato sagrado, venir a vivirlo desde la verdad, estando alineados con nuestra integridad y venir a vivir esta experiencia terrenal como una experiencia de aprendizaje. Y me encantó, o sea, me encantó porque lo estaba leyendo y entonces empecé a ver de, ay, bueno, este personaje que apareció en mi vida que muchas veces he renegado a lo mejor de este papá, ¿por qué se me tuvo que atravesar? ¿Por qué? Bueno, digo, pues porque ya estaba escrito, porque había un contrato que tenía que venir. A lo mejor ahorita todavía, a lo mejor ya aprendí la lección y a lo mejor ya aprendí lo que tenía que haber aprendido, o a lo mejor todavía no me ha caído el 20 de cuál es la lección, pero lo empiezas a ver todo como desde otra perspectiva y como más, como que empieza a sentirse más suavecito, ¿no? Eso. Sí, Ujú. fíjate que una de las mayores resistencias que pueda tener la gente a un concepto como este es de que, pero entonces todo está determinado, entonces todo ya está escrito en el destino. Y aquí es donde nuestra conciencia dual nos va a creer como que o es esto, o está todo determinado o tengo libre albedrío. Pero para la conciencia superior, la conciencia con C mayúscula, es sí y sí. Sí, está todo determinado, todo está escrito, todo está en un plan perfecto con un perfecto orden. Y tienes libre albedrío, porque tú decides desde dónde vivirlo, cómo vivirlo. Entonces, hay una escena maravillosa en La Matrix en donde Neo va al oráculo y entonces el oráculo está personificado, es una señora, ¿no? Y entonces le da a escoger o sea, cuál es la pastilla aquella escena famosa donde le ofrece Lawrence Fishburne las pastillas a Neo, ¿no? Entonces, pero entonces se le pregunta al oráculo, pero entonces está todo decidido, tú ya sabes qué es lo que yo voy a decidir. Y dice, claro, no sería un buen oráculo si no supiera cuál es lo que vas a decidir. La pregunta no es cuál vas a decidir, la pregunta es por qué lo decidiste. Y entonces así es este contrato. Nosotros es como que hacemos este contrato, como si yo digo, yo quiero para esta encarnación, para esta vida, como contrato del alma, yo quiero aprender sobre el perdón. Entonces, se te ofrecen todos los ingredientes. Estas van a ser las situaciones, estos van a ser los retos y desafíos, estas van a ser las personas y relaciones que aparecen en tu vida, estos van a ser los talentos y mentores y acompañantes y guías que vas a tener. Y ahora sí que ya todos dijeron desde un acto de amor, sí, yo voy a hacer ese, yo voy a hacer ese, yo voy a hacer ese. eh, Nacemos en esta escuela de la tierra y parte del juego es olvidarnos de que hicimos ese contrato. Y entonces vamos, conforme nos vamos desarrollando, readquiriendo, retomando esas partes de nosotros, reconociéndolas. Siempre están ahí, pero las vamos cada vez integrando y reconociendo, diciendo, wow, sí es verdad. Esta es la mamá que yo escogí. Este es el papá que yo escogí. Este es el esposo que yo escogí. Ahora, si yo tomé como contrato sagrado aprender sobre el perdón, ¿qué es lo que voy a necesitar?
pues voy a necesitar a alguien quien perdonar. Y como voy a necesitar a alguien a quien perdonar, pues voy a necesitar a alguien que me haga algo imperdonable, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder crecer, para yo poder desarrollar conciencia. Y entonces, desde esa perspectiva, eh, en este momento en donde estamos decidiendo quiénes decimos sí para ser partícipes de este contrato, ahí alguien dice, pues yo voy a hacer ese, que por amor va a actuar aparentemente no amorosamente para que tú puedas aprender del perdón. Por ejemplo, uno de los ejemplos más sencillos de entender sería eh, el contrato de los maestros, por ejemplo, en el contrato de Jesús el Cristo. Bueno, para que Jesús se convierta en el Cristo, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar de Judas. ¿Me explico? Por eso, en el momento en donde Judas le traiciona, pues Jesús le da un beso. ¿Por qué? Porque entiende que eso es lo necesario, eso es un contrato, están honrando su contrato sagrado. ¿Para qué? Para que luego llegue la crucifixión, la resurrección, la expiación, bueno, todo el contrato de liberación de la evolución crística, ¿no? Entonces, los contratos de los maestros son así. Oye, fíjate que justamente así como lo platicas y en esta manera de historia o de relatar este viaje, Carolyn dice, eh, para nosotros vivir nuestro propósito y para nosotros vivir evidentemente este contrato, dice, hay tres pilares, ¿no? Y el primero es la necesidad, dice, o sea, Mm. ¿qué es lo que yo necesito venir a aprender esta vida? Es lo que se firma a nivel espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito venir a aprender esta vida? Después, que ahorita lo mencionabas también, está la elección y no es tanto la elección de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, qué es lo que voy a decir, qué no es lo que no voy a decir, sino la elección de cómo voy a vivir cada una Mm. de las experiencias que se presenten durante este viaje, ¿no? Pues, por el cual ya firmamos este contrato, digamos. Y el último dice es la compasión. Y dice, no nada más es la compasión que tenemos hacia los otros, sino a mí mismo. Y entonces eso se me hace súper padre y se me hace súper lindo porque pues cuántas veces no estamos viviendo es- este viaje o esta vida desde este lugar de lucha y estoy luchando con los otros, pero también estoy luchando conmigo en lugar de verme de ver a los otros, como explicas ahorita con el ejemplo de Jesús y Judas, desde verlo desde la compasión y desde entender, bueno, pues estás aquí para ayudarme o estoy yo aquí en tu vida para yo ayudarte, pero también estoy yo aquí en mi vida para entender que todo lo que, entre comillas, bueno, malo, doloroso, o no, o dulce que me sucede, es parte de este proceso y que también parte de este proceso es aceptarlo y vivirlo desde este lugar compasivo y amoroso. Y todo es parte de un Entonces, propósito mayor. mm, Todos los actos son actos de amor, aunque no podamos entenderlos. ujú, Tú sabes, hay una línea muy bonita en el curso de milagros. Creo que de hecho es como comienza el curso de milagros que dice, este curso es obligatorio, ujú, pero tú decides cuándo. Y así con tu contrato, todos venimos a aprender sobre que la naturaleza que nosotros somos es el amor. ¿No? Todos venimos a aprender que dentro de cada persona que haya a nuestro alrededor, lo que hay dentro es divinidad. Entonces, esa es nuestra naturaleza y todos estamos en un camino para aprenderlo. La cosa es, pues, ¿cuándo? ¿No? O sea, esa es la parte en donde ujú, nosotros tenemos libre albedrío. Y una cosa muy interesante de los contratos es que la gente diría, pero no me hace sentido, ¿cómo yo voy a elegir que alguien me haga esto? ¿Cómo yo voy a elegir, por ejemplo, un papá ausente? ¿No? Bueno, pero para tú poder vivir lo que tienes que vivir, tú necesitabas que alguien haya dicho, yo voy a ser ese papá que por amor no va a estar en tu vida, para que tú puedas tener la presencia de un papá ausente. O sea, suena como una paradoja, pero eso es lo que hace que, tú sabes, porque el ego, cuando nosotros estamos
antes de este lugar de total empoderamiento, desde lo que me falta, una conciencia muy infantil, un niño herido, bueno, pues yo soy el que su papá no lo quiso, el que su papá no le importa, toda esta carencia, resentimiento, ausencia, pero llegar a un punto donde dices, a ver, espera, espera, espera. Para mi mayor eh, para mi mayor beneficio y para el de todos los demás, lo más amoroso fue que no estuviera en mi vida esta persona. Y eso fue un acto de amor. Bueno, pues eso cambia toda la narrativa. Eso cambia toda la perspectiva de quién eres y de quiénes son los demás. Y te empodera muchísimo. Y aunque a la mente le pueda costar un poco, hay una parte de nosotros, el corazón, que recuerda. O sea, de hecho, yo creo que cualquier persona que escuche contrato sagrado es como que dice, "Ah, ¿qué? A ver, como que te resuena algo, ¿no? Como que hay un remembering, hay un recuerdo de por medio que te hace como parar la oreja, ¿no? Y tener un poquito de curiosidad. Bueno, al menos a mí así me sucedió, ¿no? A mí me, sí, yo estaba de verdad así, escuchaba el libro y tenía como estos, como si fueran lucecitas, ¿no? Estaba así de, Ujú, y, y, y este reconocimiento, bueno, el concepto que Carolyn utiliza es este concepto de animación, ¿no? Que dice, hay mm, algún otro que le puede llamar intuición, que como dices tú, a lo mejor escuchas oír de contratos sagrados y dices, ¿cómo? Y ujú, entonces ella dice, ¿cómo yo sé? Por ejemplo, en el caso de una persona, o puede ser un trabajo, puede ser alguna otra cosa, pero ella lo marca más como en el caso de una persona. Como yo sé que esta persona es parte de mi contrato sagrado, que yo tengo un contrato con esta persona. Entonces dice, está este concepto que se llama animación, que es este concepto en el cual yo conozco a una persona o yo me estoy frente a una persona y hay algo que me mueve. Dice, te puede mover como dices, ay, yo conozco a esta persona y a lo mejor conoces a esta persona y dices, es como si yo conociera a esta persona, si no, o sea, de toda la vida. Yo ya conozco a esta persona. O dice, puede ser lo contrario, o sea, como que ves a una persona y dices, ugh, yo esta persona, hay algo que no me late, hay algo que no me gusta, yo esta persona no la soporto, no la tolero. Pero dice, eso es lo que te da la señal. Hay un contrato con esta persona, como dijiste anteriormente, porque firmamos este contrato y no nada más firmamos el contrato como con los que van a ser, digamos, los amigos, sino también poniéndole títulos, ¿no? Los adversarios. Entonces dice, ujú. ahí está esta animación, hay este sentimiento donde dices, "Mm, como por qué esta persona siento que la conozco, me despierta algo muy bonito, o porque esta persona me genera algo repulsivo y no me late. Bueno, pues ahí es donde están los contratos. Y entonces esas son las personas que vienen. Dice, te vas a encontrar con muchas personas y va a haber personas, y hace ratito te contaba, o sea, como dices, ay, bueno, he conocido estas personas y pues ni me van ni me vienen, o sea, no. No, y entonces Carolyn explica, bueno, cuando ni te van ni te vienen y esa persona es como si al estar con esa persona es como un flatline, bueno, pues es porque ahí no hay un contrato, pero donde hay esta animación, donde hay este movimiento de energía, ahí es donde hay un contrato. Y con esas son las Ujú, personas, dice, algunos de estos contratos pues pueden durar minutos o u ujú. horas o días, o pueden durar, no sé, años o un periodo, y hay otros contratos que son para toda la vida. Pero Claro. como dices tú, qué padre es entender que, bueno, esta persona aquí, sea mi amigo o mi enemigo, no, por ponerles títulos, están aquí por alguna razón. Y están aquí ya sea para yo ser, para que ellos sean maestros míos o para yo ser maestros de ellos. Y como dices, pues qué tranquilidad, ¿no? Qué, qué paz. O sea, Qué ya no es paz. porque pues dejas de pelearte con la persona, con las circunstancias y dices, ok, está bien, abracemos que esta persona está aquí en mi camino por una razón. Bueno, y te cambia toda la narrativa, porque si no fuera así, si nos regresamos al paradigma anterior, en donde no es tu elección, en donde eres una víctima de las circunstancias y de esta falta de sentido que es la vida, pues entonces uno puede cometer errores y uno puede ser culpable y uno puede ser, como por ejemplo, el ego va a ser muy sencillo que se identifique con los triunfos.
yo gané esto, yo logré esto, pero va a ser muy difícil que se identifique con las cosas que son, por ejemplo, de sombra, o sea, por ejemplo, un fracaso, entre comillas, marital, una relación fallida, un despido en el trabajo, pues raramente la gente toma eh, um, como ownership de eso, ¿sí sabes? Es como que no dices... o sea, si dices, me lo gané o me gané esto, me contrataron, pero también dices, me despidieron, ¿no? O sea, hay cosas en las que como que al ego no va a querer tomárselo como una opción que él dijo sí. Sí me explico, pero desde un contrato en donde todo está pasando al momento que es el correcto, tienes completo empoderamiento, pero va a requerir que digas, estas partes que fueron las más, entre comillas, difíciles de mi vida, también pertenecían, también tenían su sentido. Y la verdad es de que nosotros en realidad vivimos de esa manera, porque si tú le preguntas a una persona que te escriba los momentos más importantes de su vida, eh, la mayoría de esos momentos van a ser momentos muy fuertes, van a ser momentos de antes y después, probablemente muy dolorosos, que fueron los que le hicieron despertar o cambiar de rumbo o tomar decisiones fuertes y que sin esos eventos su vida no hubiera sido la que es ahora, no hubieran llegado a donde tienen que llegar. A donde tenían que llegar si no hubiera sido por esos eventos. Entonces, la gente no los borraría, la gente no los quitaría de su vida. Ahora, cuando uno lo ve desde mi vida, otra vez el ego va a querer poner, sí, mi vida hubiera sido mejor si no hubiera pasado por ese divorcio. Bueno, al ego le encantan esos juegos, pero vamos a despersonalizarlo. O sea, por ejemplo, si estoy viendo una película en donde no pasa nada, en donde todo es sha, la, Pues qué pues aburrido. es la película más aburrida del mundo, nadie la va a ver. ¿Por qué? Porque reconocemos que no hay ningún valor en ello, no hay ningún crecimiento, no hay ningún esfuerzo, no hay ningún desarrollo de personaje. Pero en cambio, cuando tú ves una película en donde hay una situación inicial y estas son las circunstancias, y estos son los retos, y estos son los talentos, y estos son los desafíos, y estos son los deseos, los impulsores, y empieza a crecer el personaje y tiene que pasar por esta serie de eventos para llegar a tal resultado en donde regresa con el elixir. Bueno, es que esa es el viaje del héroe, es arquetípico. Todas las grandes historias, todas las historias con las que conectamos son de esta manera, siguen este proceso, siguen este molde, porque hablan de nuestra alma, de eso estamos construidos. Nosotros vivimos en una narrativa y todos estamos tratando de entendernos a través de historias. Entonces, por eso, estos contratos, cuando nosotros somos más honestos, podemos darnos cuenta de que hace sentido que nosotros hayamos establecido esos momentos que van a ser determinantes, puntos de inflexión para nuestro desarrollo. Mm, Y justamente ella llama este momento de, como dices tú, este momento de inflexión, dice, es el momento en el que nos damos cuenta que es un contrato, ¿no? Ujú, Y entonces, en el momento en el que entendemos eso, todo cambia. Y ahorita acabas de mencionar que, bueno, estos viajes pues, son arquetípicos, ¿no? Y algo de lo que habla muchísimo ella en este libro de Contratos Sagrados es acerca de los arquetipos. De hecho, dice, una de las cosas que tienen que ver y que marcan mi propósito, o sea, el cómo yo vengo a, a realizar o a cumplir con este contrato, son los arquetipos, ¿no? Y ella los llama como estas energías universales que están dentro de nosotros y que determinan cómo voy a accionar, cómo voy a reaccionar en esta vida, cómo voy a tomar decisiones y qué decisiones voy a tomar, ¿no? Entonces dice arquetipos, bueno, hay N cantidad y dice muchas veces las personas, bueno, si le preguntas qué es un arquetipo, pues no te van a decir, es una energía universal que todos tenemos, pero dice, todos hablamos el lenguaje de los arquetipos, como cuando decimos, ay, bueno, es que él es el nerd, ella es la popular, él es el geek, él es el bully, y demás, ¿no? Entonces dice, todos hablamos el lenguaje de los arquetipos. A lo mejor no sabemos que estamos hablando el lenguaje de arquetipos, pero así es. Y todos tenemos no un arquetipo,
sino muchísimos. Y ella dice, me gustaría que habláramos un poquito de esto, porque dice, todos tenemos eh, cuatro arquetipos que todos tenemos, ¿no? Hay cuatro arquetipos que todos tenemos y luego, bueno, ya tenemos una serie de muchísimos más, o dice, o todos tenemos más arquetipos, simplemente que unos están más marcados que otros, ¿no? Y estos cuatro arquetipos pues, son el arquetipo del niño, el de la víctima, el del saboteador y el de la prostituta, ¿no? Y Son los entonces arquetipos de dice, sobrevivencia. Y como ujú, todos pasamos por una etapa de sobrevivencia, entonces por eso todos tenemos estas bases arquetípicas. Todos podemos entender qué es un niño, o sea, cuál es el niño interior que le llamamos, ¿no? Pues todos sabemos qué es eso, no nos lo tienen que explicar mucho. Y todos sabemos que es un saboteador, ¿no? Es esa parte de nosotros que nos está tratando pues, de meter el pie, básicamente, y todos podemos ujú. encontrarlo. Sí, por ejemplo, dice, el niño es este arquetipo que busca cuidado y que busca seguridad y es el que Ujú, está relacionado con nuestra vulnerabilidad. El del ujú. saboteador es el que está relacionado con nuestro poder y con nuestra seguridad, con nuestra estima. El de la víctima que todos conocemos, que Ujú, todos conocemos, me acordé de Marimar, no sé por qué. ujú, Que siempre de estoy en víctima, estoy en Marimar. Bueno, ujú, el de la víctima, que es el donde todos me hacen y también tiene que ver con esto de tomar y tomar o retomar nuestro poder, porque como ya lo hemos hablado en los otros episodios, el poder siempre está ahí, simplemente ujú, es como encontrarlo, reconocerlo y retomarlo. Y el de la prostituta que cuando lo oyes dices, ¿Cómo que yo tengo el arquetipo de la prostituta? Porque como ujú. que si lo escuchas nada más en el término o la palabra, bueno, te vas como a algo que tiene que ver más con lo sexual y demás, pero no, es como este arquetipo que tiene que ver con el cómo yo comprometo mis valores, mi integridad, mi valor, mi propio valor por tener algo, por no tener algo, por perder, por Sí. ganar algo o por no perder algo, ¿no? Es donde vendo mi integridad por seguridad o a cambio de poder. Por ejemplo, a lo mejor yo voy a un trabajo en donde ya me siento miserable, pero como ahí tengo un trabajo estable de 9 a 5 con contrato, con seguros y aparte es una plaza, pues bueno, me prostituyo de esa manera, en cierta manera, ¿no? O a lo mejor yo estoy en un matrimonio que ya hace mucho que no me funciona, pero es que como yo no tengo medios económicos, pues no me puedo divorciar porque ¿qué voy a hacer? Y entonces me prostituyo mis deseos, mi integridad, mis ganas de crecer, mi honestidad para mantenerme segura de esta manera, ¿no? Entonces, todos tenemos de una forma u otra estos arquetipos que son estructurantes, son arquetipos de sobrevivencia. Y luego están todos los otros arquetipos, ¿no? Hay muchísimos. Por ejemplo, un arquetipo que todas las sociedades tienen, pues es el rey o la madre o el viejo sabio o la hechicera. Bueno, todos El son estos, guerrero. el Ujú, guerrero, la doncella, bueno, todos son compartidos por de la humanidad, son moldes. Pero, por ejemplo, si yo tengo el arquetipo de la madre, pues ahí voy a estar maternando todo el tiempo. A lo mejor cuidé de mis hermanitos porque yo era la mayor. Y luego, fui madre muy joven y luego, bueno, cuidé, cuando ya tuve el nido vacío, cuidé de niños porque me metí a dar clases de lectura, por las noches a niños de bajos recursos y luego, y así siempre estoy cuidando a alguien. Ahora, la cuestión aquí va a ser desde dónde lo estoy viviendo, porque cada arquetipo es neutral, es una energía neutral, incluso el saboteador, la víctima, ujú. la Sí, prostituta son neutrales, pero va a justo era lo que, depender. justo Ujú, era lo que te iba a decir, que si tú los escuchas así como, bueno, el niño es el que sonaría más neutral, pero si escuchas la ujú, víctima, el saboteador, la prostituta y todos los tenemos, bueno, si los escuchas así, no suenan como neutrales, ¿no? La ujú, mayor parte de las personas nos iríamos como hacia el lado negativo, pero no, o ujú, sea, justamente son neutrales y tienen este lado tanto de luz como de sombra. Entonces, ¿desde dónde yo voy a adoptar
desde dónde voy a adoptar este arquetipo y cómo voy a actuar con respecto Claro. a este arquetipo. Y dice, puede que a lo mejor en mi camino, evidentemente, de aprendizaje, pues a lo mejor voy a ser la víctima, donde al principio todos me hacen y el mundo está contra mí, todas estas cosas me pasan y todas estas cosas me suceden, pero ¿por qué si yo? Y llega este momento o esta parte aguas, como ya mencionamos anteriormente, donde reconocemos estos contratos y donde hay como un switch, también es una elección de decir, bueno, pues voy a dejar de vivir la víctima desde este lugar de donde todo me pasa, ¿por qué? Sino, bueno, ¿para qué me pasa esto? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Y cómo puedo aplicar todo esto que puedo aprender a mi vida? Ok, esto me está pasando, no es por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. ¿Cuál es la bendición escondida o a lo mejor no tan escondida que esto está trayendo a mi vida? Y en cuáles están en luz y cuáles están en sombra, que es otra manera de decir, esta energía me es funcional o me es disfuncional. Bueno, pues si yo tengo el arquetipo del guerrero, pues va a haber muchas cosas positivas en las cuales es necesario ser guerrero, o sea, para pedir un aumento, para ir y ejercitarme, para ir a por lo que quiero, para luchar por las cosas que son mi deseo, etcétera, etcétera. Pero si yo utilizo el arquetipo del guerrero y me afianzo ahí y está fuera de forma y voy por la vida peleándome con todo el mundo, todo es un ataque, todo es un desafío, todo es guerra, pues ahí ya está fuera de control. Entonces ahí la vida me está invitando a neutralizar, a poner todo en su proporción y a desarrollar las otras partes de mí. Porque, por ejemplo, si estoy constantemente en guerra, puede ser porque hay un niño herido debajo de eso y el guerrero está en superpotencia porque está tratando de defender ese niño interior herido. Ahora, por ejemplo, si yo tengo, digamos que mi contrato, bueno, en mi contrato yo estoy en un arquetipo, voy a decirlo de esta manera. La oveja perfecta, ¿a qué va a invitar? Pues al lobo perfecto. Entonces, si yo no quiero seguir siendo la oveja perfecta, pues déjame ver qué tan funcional estoy en la víctima, porque la oveja perfecta es estar en el arquetipo de la víctima. Pero si yo voy por la vida de que hay un lobo y ese lobo y ese lobo, pero bueno, ¿por qué sigo en la oveja perfecta? Si la oveja perfecta Ujú. lo que va a invitar es al lobo perfecto, entonces no me puedo quejar mucho, ¿ves? Pero, por ejemplo, digamos que en el cuento de El patito feo pues yo voy ahí por la vida, yo soy un patito feo y a mí nadie me Nadie me quiere y soy quiere. diferente y no me aceptan y es que soy feo y soy raro. Y cuando de repente, ¡oh! ¡Wow! Llega el cambio de conciencia. En realidad, yo soy un cisne. Ese momento en donde va pasando por ahí un cisne precioso, pues es un contrato, en donde le hace un wow, se hace un momento de claridad y entonces cambia toda la narrativa. Así es el poder de enterarnos de nuestros arquetipos, de nuestros contratos, porque cuando ya me entero que en realidad, espera, 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 yo me estaba metiendo como que yo era un pato y como mi contrato es ser cisne. Pero en realidad yo estaba tratando de meterme en una cajita de pato, pues no estoy dándome cuenta que en realidad mi propósito es tener este cuello largo y esta elegancia. Y si me explico, entonces ahí ya empiezo a darme cuenta que tengo todas estas potencialidades por desarrollar, por descubrir, en donde sí voy a estar en mi propósito. O sea, si yo nací para ser un chango que está en las copas de los árboles, si yo me comparo con un pez que está debajo del agua, pues yo no voy a ser el mejor nadador. Entonces, por eso Mm. la importancia de encontrar cuáles son mis arquetipos, cuál es mi contrato, dónde están mis talentos, cuáles son mis retos y desafíos y afrontarlos con cara de voluntad, ¿no? De hecho, nuestra autora, de hecho, Carolyn Miss, cuenta que dice, el arquetipo con el que yo más me identifico más, dice, es el arquetipo de la maestra. Y dice, cuando yo era chica, dice, cuando yo era chica, mi papá decía, tienes que ser enfermera o maestra, dice, porque eran como las ocupaciones para mujeres que en aquellos entonces más se usaban y porque, pues, para que tengas como medios para sobrevivir en este mundo de hombres, ¿no? Cuando estaba joven. Y dice que ella, bueno, cuando llegó a la universidad se reveló y dijo, no, yo voy a estudiar para ser escritora.
Y entonces estudió para ser escritora, trabajó como periodista y luego dice, bueno, ¿quién iba a decir? O sea, mi arquetipo ya estaba y no porque mi papá haya dicho tú deberías de ser enfermera o maestra, o sea, yo ya traía el arquetipo del maestro. ¿Y qué he terminado haciendo? Dice, bueno, además de escribiendo libros, soy maestra, llevando lo que sé eh, a otros a través de libros, a través de conferencias y demás, ¿no? Entonces, qué importante. De hecho, por ahí de repente ella dice, es muy importante reconocer nuestros arquetipos porque a lo mejor yo digo, yo quiero ser, mm, no sé, X profesión, yo quiero ser doctor. Pero bueno, no tienes ni los recursos, ni las habilidades, ni las potencialidades para ser un doctor. Ujú. Y, y para ti está escrita otra cosa. Dice, no podemos, dice, nuestro contrato ya está y no podemos crear ni cambiar esos contratos. Entonces, es parte muy importante de nuestra vida irnos dando cuenta por las pruebas y las experiencias y demás que nos va presentando la vida, dónde sí es y dónde no es, porque puedes estarte topando con pared y topando con pared y topando con pared, pero yo no, es que esto es lo que quiero. Dice, si no está en tu contrato, no va a suceder, ¿no? Como dices, qué Y importante. Ujú. y si yo estoy, cualquier cosa que yo estoy proyectando, por ejemplo, en el caso del doctor, cualquier cosa que yo esté proyectando en cómo sería mi vida si yo fuera el doctor, o sea, que yo fuera exitoso y que yo fuera, sentirme satisfecho y sentirme pleno, cuando yo acepto mi contrato y me doy cuenta que yo nací para ser chango y estar en las copas de los árboles y en vez de dejar de querer ser otro contrato, yo me meto de lleno al mío, lo que voy a encontrar es satisfacción, aceptación, éxito, gozo, Éxito. sentido, ¿sí me explico? Porque voy a estar en alineación con lo que es, voy a brillar con la luz que me es propia. Entonces, aquí entra otra parte que se me hace muy bonita de lo que habla Caroline Myss, que es desde dónde lo vivimos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta dar una analogía con esto de libre albedrío versus destino. Bueno, está todo predestinado. Sí, es como si estuviéramos en un juego de cartas y yo te doy, este es tu juego, estas son tus 7 cartas y tú las ves y las recibes y dices, wow, estas son las cartas para esta vida, este es mi contrato. Lo que no está predeterminado es si tú recibes las cartas y dices, ay, no, ya me doy por vencido, o sea, ya perdí. ¿No? O si tú dices, no, a ver, déjame, juego con este as, déjame Cómo me cómo las las juego? ¿Cómo? acomodo, la estrategia, qué onda, o sea, jugar el juego. ¿Sí me explico? Porque la vida es un juego. Y entonces, ahí es donde está totalmente tu poder, pero eso requiere de la conciencia, eso requiere de esta parte tan importante que es el autopoder. Caroline Myss tiene una analogía bellísima que es el edificio. Y a mí me gusta combinarlo con lo que ya veíamos de David Hawkins de la tabla de la conciencia y que cada edificio tenga un estadio de la tabla de la conciencia. Entonces ella dice, cada persona, cada contrato es como un edificio, así como un edificio en Nueva York. Entonces tú naces en este lugar, bueno, esta va a ser tu dirección. El 15-200 de la calle 300, ¿no? Bueno, pues ahí ese es tu edificio, ese es tu rascacielos. Ahora, desde el primer piso, pues lo que vas a ver si estás en Nueva York va a ser ratas, palomas, taxis, vagabundos, peleas, basura, bueno, todo, ambulancias, turistas, bueno, todo, ratas, todo lo que hay en el primer piso a nivel de calle en Nueva York, y uno diría, wow, qué horrible ciudad. Todos podemos estar de acuerdo, huele mal, es peligrosa, es incómoda, es ruidosa. Uf. Pero luego llega un momento en donde creces, en donde pasas al siguiente piso, porque la vida siempre nos va llevando al siguiente piso, al siguiente piso, al siguiente piso, y de repente a lo mejor un día, ya después de este desarrollo, nos vamos dando cuenta que desde el piso 10 se empiezan a ver terrazas y se empiezan a ver jardines que Los, hay en los balcones, y las copas de los árboles y las copas de los árboles y ya el ruido suena distante, ya no hay ratas, ya no se escuchan tanto los taxis y las ambulancias,
bueno, ya hay otra vista. Y de repente volvemos a ir más arriba aún, seguimos, cada piso dejamos nuestro rito de paso, ¿verdad? Porque el crecimiento requiere pues, del rito de paso del desarrollo y de repente llegas al penthouse y te das cuenta de que está el Central Park y está el Hudson y está la Estatua de la Libertad y están todas las puntas de los rascacielos y el aire está limpio y se ven todas las luces de Manhattan. Entonces, wow, ¿no es esta una ciudad hermosa? ¿No es aquí donde todos los sueños son posibles? Bueno, es la misma dirección. ¿Cuál es la diferencia? Diferente piso, diferente estado de conciencia. Nosotros somos así con nuestros contratos, todas las situaciones de nuestra vida, todas nuestras relaciones, todos los retos, todo lo que sucede en nuestro contrato. Nuestro poder está en poder ver desde qué piso del edificio me estoy conectando con ello, porque lo que en un piso es lo peor que puede haber sucedido, en otro piso es un milagro. Lo que en un piso es, él es el villano de mi historia, en otro piso es, wow, qué Él es mi maestro. maestro. Él es mi maestro. Él hizo esto por un contrato de amor conmigo. Ujú. Sí, y entonces aquí la invitación también es como usar las herramientas que se nos van poniendo en el camino, en este caso, por ejemplo, el entender los contratos sagrados y el entender los arquetipos Mm, para para poder hacer eso, ¿no? Identificarlos y a lo mejor dices, sí, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo identifico cuáles son mis contratos? O sea, pues ni que tuviera, como decía hace rato, el oráculo como para decir cuál es mi contrato y qué se supone que es lo que va a pasar, entonces para saber qué voy a hacer o no, dice, bueno, o sea, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos nuestros patrones, mm. identificar, bueno, identificar los patrones de las cosas que suceden en nuestra vida y que se van repitiendo, porque si se van repitiendo, pues es ahí donde tenemos que poner el ojo y decir, bueno, pues si se me está repitiendo es porque algo he de aprender y no lo he aprendido porque sigue apareciendo. La otra, identificar Oye, los espera, antes patrones. ahí, porque fíjate, pues, o sea, si tengo corona, tengo siempre un séquito de gente siguiéndome, siempre hay gente esperando a que les dé una erección, pues bueno, pues soy el rey, ¿no? Ahora, Mm. si tengo un pico, tengo alitas y hago cuacuá, pues soy un pato, ¿no? Entonces empezar a observar, empezar Cuando a dijiste el observar pico, yo me imagino un pico y yo, ¿a dónde pico va de con eso? pala. Bueno, pues soy un enanito de Blancanieves y los siete enanos o algo, ¿no? Claro. Pero empezar a identificar de que en qué personaje estoy. Si esta fuera una película, ¿cuál sería mi personaje? Y si no tengo muy claro cuál es mi personaje, pues observar quiénes son los otros personajes que suelen estar a mi alrededor. ¿Sí me Ujú. explico? Si ¿Y siempre qué hay rol tal estoy? persona. Claro, ¿qué rol estoy jugando en cada uno de esos escenarios, no? Porque no es el mismo escenario el que, o no es mi misma forma de accionar y de reaccionar con mis papás, que con mis hermanos, que con mis compañeros de trabajo, que con mis amigos, que con mis parejas, ¿no? Ujú, Entonces es ver estos patrones. Uno, de las situaciones que se nos presentan. Dos, de los roles que jugamos, tal cual. de los roles y los personajes que jugamos, o como dices tú, si no lo puedo identificar, bueno, ¿cuáles son los roles que los que están a mi alrededor están jugando en su interacción conmigo para darme cuenta de cuál es mi rol aquí? Incluso las películas que me gustan. ¿Ves? ¿Qué películas, qué libros me gustan? Me van a decir muchísimo sobre mí, porque me gustan, porque sé que en el misterio que es la vida, esas cosas me gustan, me animan, como decías, el concepto de animarme, porque tienen algo para mí que resuenan con mi contrato, que sé que ahí hay sabiduría. Entonces, si a mí me gustan, no sé, películas de héroes, o a lo mejor películas de princesas, bueno, pues hay algo ahí para mí. Con qué personaje resueno? ¿Cuáles son mis personajes favoritos? ¿O cuáles son mis personajes que más he odiado o que no soporto? Porque ahí también hay mucho para mí, porque ahí está mi sombra. Ahí está lo que tengo en sombra y lo que tengo en luz. Entonces, esas son formas de poder identificar que hay en mi contrato. Sí, y otra cosa que menciona ella, aparte de estos patrones de experiencias y estos patrones de comportamiento, también dice todas esas señales, digamos, y sincronicidades que se nos van presentando en el camino, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, bueno, eh,
¿por qué se me atraviesa como que este símbolo siempre o este Mm, número siempre? ujú. O darse cuenta de, bueno, yo estaba para hacer esto hoy y de repente hubo un suceso inesperado que cambió mi plan para la siguiente hora o mi plan del día o los sueños, ella habla mucho como también los sueños nos revelan cosas. Entonces, ir haciéndole caso a todas estas señales que a lo mejor una frase que se me apareció en un libro o una canción, como dices tú, una película, ¿por qué me resuena? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender de aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer de aquí? ¿No? Y se me hace, eh, bueno, ya sabes que me encantan todas esas cosas de los números, y vi esto, y vi el otro, o las sincronicidades, ¿no? O todas estas cosas que de repente se ven como magia, pero en realidad es como que los señalamientos que pues se nos están dando y nos están diciendo como por dónde va el caminito para pues poder cumplir con con esto que tengo que venir a hacer esta vida. Y como dice ella, y como lo acabas de decir tú también, o sea, no nada más es eh, eh, parte de todo eso es enfrentarnos a nuestros miedos, a reconocer nuestra sombra y también, como hemos hablado en los capítulos anteriores, como a formar esta conexión con algo superior, con la divinidad o como le queramos llamar. Claro, y sobre todo evaluar desde dónde estoy viviendo estas potencialidades, desde dónde estoy viviendo esta energía. Por ejemplo, eh, una persona que tiene el arquetipo de el adicto, esa misma persona tiene entonces en sí el sanador. Entonces, si yo estoy viviendo en adicción, digamos con sustancias, si yo estoy intoxicándome con medicamentos, con sustancias con las que medico mi dolor, quiere decir que también tengo en mí la potencialidad de vivir eso desde el aspecto de el penthouse del edificio, ¿no? Que es, en vez de yo este veneno, cambiarlo a medicina. En vez de yo ser tóxico, yo soy lo que nutre, lo que es Es ese, sana. lo que sana. Entonces, cada arquetipo tiene su sombra y cada arquetipo tiene su luz. O sea, lo mismo, un hombre todo ensangrentado con un cuchillo en la mano, ese arquetipo puede ser un asesino a que puede ser un cirujano. ¿Me explico? Es exactamente el mismo arquetipo, solamente que está en diferentes escalas del edificio. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo una parte en mí, empezar a observar desde dónde estoy viviendo todos estos arquetipos. Por ejemplo, como lo que decíamos de la prostituta. Bueno, pero ¿cómo va a ser algo bueno que yo sea la prostituta? Bueno, imagínate que yo estoy en medio de Kabul y soy una mujer y es debido a muerte que yo me ponga el velo. Bueno, pues yo voy a tener que prostituir mi integridad. Si no estoy de acuerdo con eso, a lo mejor una persona sí, pero para no ser ejecutada, yo tengo que callarme para sobrevivir. Bueno, ahí es una forma en que está funcionando por ese momento esa acción. ¿Ves? Es un arquetipo que está funcionando en esa manera porque me mantiene a salvo, ¿no? Entonces, todos los arquetipos tienen su luz y sombra, y nuestra labor es empoderarnos, estar en el punto más óptimo de cada de estos arquetipos. Y lo bonito de esto que estás diciendo es que esto nos enseña que estamos llenos de potencialidad y que Claro, la vida está llena de posibilidad, ¿no? Que no porque estemos, como dices, si yo tengo muy arraigado el arquetipo del adictor, no quiere decir que, bueno, voy a estar arraigado en este lugar siempre. O sea, hay blanco y negro, luz y sombra, amor y miedo, como hemos hablado en los episodios anteriores. Entonces, la potencialidad está ahí, las posibilidades están ahí. Como hablábamos al principio de este episodio, cuando hablábamos de los tres pilares que tenemos para cumplir con nuestro propósito, pues todo es una elección. ¿Cómo y desde dónde quiero vivir cada circunstancia que se presente en mi vida? Y algo muy lindo que decía Carolyn en este libro es que tenemos que aprender a bendecir a cada persona que está en nuestro camino, aunque sea el amigo o el enemigo,
hay que aprender a bendecirlos, hay que aprender a amarlos, hay que aprender a aceptarlos, hay que aprender a amar y aceptar y a vivir cada una de estas circunstancias que se nos presentan y además, bueno, empezar a ver dónde está el aprendizaje que cada una de estas cosas me trae. A mí me encantaría terminar este episodio. Tiene Caroline una frase que la voy a leer textualmente que dice, vivir nuestros contratos, dicen, requiere de valentía para abrazar lo desconocido, pero también tener la confianza de que el universo me está apoyando para mi crecimiento. Me encantó. Sí, una de las cosas más bonitas que puede hacer una persona, eh, eh, que puede vivir una persona, es ese momento en donde ah, todo hace sentido, donde todo tiene esta claridad. Y entonces a mí me gusta mucho Mariano Alameda, un maestro que yo tengo que dice, uno es adulto, uno ya está maduro cuando deja de creer que sus padres sean distintos de lo que son. ¿No? O sea, cuando ya estás como en absoluta aceptación, cuando ya no quieres cambiar las cosas, bueno, uno es adulto de verdad en su vida, cuando deja de creer que las cosas sean diferentes como son y está completamente en aceptación y honrando su camino, honrando su vida, honrando su propósito, porque ahí es donde está el verdadero éxito. El éxito es poder estar en paz, poder estar en plenitud, poder estar en satisfacción, poder estar en gozo, siendo esta luz que aporta luz al mundo, ¿no? Y eso lo hago en cuanto más estoy alineado con mi contrato del alma. Ahí es donde brillamos como si fuéramos el sol al centro de la galaxia, ¿no? Bueno, pues esa es la importancia y ese es el beneficio, el placer más bien de conocer nuestro contrato sagrado. Me encanta. Yo creo que con esto terminamos el episodio del día de hoy, Homero.